Verano de 2021, el Fútbol Club Barcelona tiene sobre la mesa la renovación de su mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi. Y Messi ha aceptado una rebaja del sueldo del 50%. El contrato está preparado, las dos partes han dicho que sí. Y sin embargo, el club no puede inscribirlo. Eso no fue mala suerte, no fue culpa de la pandemia. Eso fue el resultado visible de muchos años de decisiones tomadas como si el tamaño del club, su imagen, su marca, les garantizara inmunidad ante posibles consecuencias. Y no se la garantizaba porque nunca lo hace. Para entender qué pasó en el Fútbol Club Barcelona, primero hay que entender desde dónde cayeron. Y es que el Fútbol Club Barcelona no es solo uno de los clubes más grandes del mundo, en términos deportivos al menos, es también una de las empresas de entretenimiento más potentes del planeta. Justo antes de que la pandemia tocase de lleno, el club llegó a facturar alrededor de 1.000 millones de euros en una sola temporada. Pocos o nadie en el mundo deportivo les igualaban. Y este es el punto de partida de todo este lío. Un club con semejante volumen de ingresos tiene margen para cometer errores, por supuesto, pero para lo que no tiene margen es para cometer los mismos errores durante varios años seguidos y de manera continuada. Y esto es exactamente lo que pasó en el Fútbol Club Barcelona. Lo primero que debemos entender es que la deuda del Barça no apareció de la noche a la mañana. Quien piense eso está fuera de toda realidad. Ni tampoco fue obra de una única persona. Eso también importante. La deuda se construyó despacio y de forma acumulada durante años. Mucho antes de que la pandemia paralizara los estadios, el club ya arrastraba una losa financiera invisible. Una losa financiera que tras las auditorías de 2021 destapó un agujero real de más de 1.300 millones de euros en deudas y compromisos futuros. Y sí, cuando llegó la pandemia y el Camp Nou se quedó vacío, la situación empeoró, por supuesto, pero las alarmas debieron encenderse mucho antes. Esto es importante. Vamos a parar un momento en esto porque esto es importante. Y es que cuando el Barça salió a explicar su situación financiera, una parte del relato oficial puso el foco en los problemas generados por la pandemia. Si no se podía abrir el Camp Nou, los ingresos menguaban. Ahí estamos todos de acuerdo. El ticketing deja de existir, los ingresos por todo lo que rodea un partido, como el merchandising en tienda, las entradas de museo o la comida y bebida consumida dentro del estadio, deja de existir. Aquí estamos todos de acuerdo. Y el mensaje era el de vivir una situación excepcional que hacía resentir las cuentas. Había caído encima algo que nadie podía prever. También estamos de acuerdo, porque la pandemia fue algo real. Y sí, por supuesto, les pegó durísimo, pero como a ellos, a tantos otros, en la Liga, en Europa y en el mundo. ¿Y qué decir de los clubes modestos? ¿Qué decir de esos clubes de categorías inferiores? Pero tengamos claro que la pandemia no creó la crisis del Barça, vamos a olvidarnos de eso. Si acaso la destapó, porque yo creo que esto era una cuestión de tiempo, pandemia mediante o no. Y es que, como ves, hay una diferencia enorme entre las dos versiones de esta historia. Una convierte al Barça en una víctima de algo externo e incontrolable. La otra, sin embargo, lo convierte en el autor de su propia situación. La segunda versión, para mí, es la correcta y esta es la que nos interesa y vamos a intentar analizar en este vídeo. Si te parece interesante este tipo de análisis, cómo se toman las decisiones en los grandes clubes, en los grandes proyectos deportivos, qué pasa cuando esas decisiones se acumulan, como sucede en este vídeo, suscríbete. Cada semana traigo un análisis nuevo en una línea similar. También sobre lo que sucede dentro del campo, en el campo de entrenamiento, en los despachos, en las oficinas. Lo dicho, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y deja un comentario. Aquí hay una pregunta en el aire que toca plantearla ya. Vamos a decir que es el elefante en la cacharrería. ¿Cómo se acumula esa cantidad de deuda? Pues hay varias capas. Voy a intentar ir de mayor a menor, espero no dejarme ninguna. La primera es la más obvia. Los contratos de sus jugadores y de los cuerpos técnicos. Los contratos presentes, los contratos pasados y en el caso del Barça los futuros, porque difirieron pagos. El Barça mantuvo durante años una escala salarial que parecía no tener equivalente en el fútbol mundial. Y esto, en su pico, devoraba más del 80% de los ingresos totales del club. Más del 80% de los ingresos totales del club. Una auténtica barbaridad. Cuando en 2021 se filtraron los términos del último contrato de Messi, lo que se reveló no fue solo una cifra descomunal. Aquella información era la demostración palmatoria
de que habían desarrollado una política salarial que había ido escalando durante años sin que nadie en el club tuviera capacidad y sobre todo voluntad de frenarla. ¿Pagaba el Barça bien a sus jugadores? Sí, por supuesto, y les pagaba. ¿Como sus rivales por la Champions League, el lugar donde comparar en su caso? Sí, lo hacía de esa manera. El problema era que el Barça pagaba sin un modelo sostenible detrás. Y aquí hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Tú puedes pagar bien. Sí, cuando un club fija los sueldos en función de lo que necesita para retener a cada jugador, en ese momento concreto, sin un límite salarial interno definido, lo que tiene es una bola de nieve. Y eso te acaba pegando en la cara. ¿Por qué? Porque cada renovación fuerza a la siguiente. Cada contrato de un jugador top se convierte en el argumento de otro para pedir lo mismo. El Barça entró en esa dinámica y no supo salir de ella. La segunda capa que quiero mencionar son los fichajes. Y es que entre 2017 y 2020 el club gastó alrededor de 400 millones de euros en solo 3 jugadores. Y sabemos los nombres: Coutinho, Dembélé y Griezmann. Entre los 3, que llegaron con unas expectativas altísimas, podemos decir que ninguno rindió de manera que justificase ese nivel de inversión. Y a eso le añadimos que los 3 acumularon, lógicamente, años de salarios altos mientras el club buscaba cómo desprenderse de ellos. Pero ojo, no fueron los únicos fichajes fuera de realidad. Vamos con nombres. Malcom costó alrededor de 41 millones de euros. Nelson Semedo, unos 36. El guardameta Neto, 26 para calentar asiento. Braithwaite, 18 millones de euros. Y Trincao, 31. Casi nada. Estamos hablando de jugadores que apenas contaron. Hay una frase que me gusta asociar al trabajo de una dirección deportiva, y es: el error de mercado más caro no es el fichaje que sale mal. Ese puede pasar. El más caro para mí es el que nunca debió haberse hecho. Y de estos, el Barça tuvo unos cuantos en estos años, como acabamos de ver. El Barça no fichó a Dembélé porque necesitara un extremo con ese perfil para completar su modelo de juego, para completar su plantilla. Y ojo, ¿era un jugadorazo el Mosquito? Sin ninguna duda. Estaba por hacer, pero sí, era un jugadorazo. Y la muestra está en que hoy es Balón de Oro y clave en el PSG, campeón de Champions 2 años seguidos. El problema del club culé es que fichó a Dembélé como medida para tapar la marcha de Neymar precisamente al Paris Saint-Germain. Esto significa que pulsaron el botón de pánico, porque eso es lo que fue ese fichaje de Dembélé, una respuesta al pánico sufrido ante el adiós del crack brasileño. Y ahí, por tanto, no había un proyecto deportivo sostenible. Y sí, el pánico es el peor consejero que existe en un mercado de fichajes. No obstante, hay algo más profundo que los contratos y los fichajes ya mencionados, algo que puede explicarlo todo sin necesidad de profundizar, pero con lo que sin duda nos vamos a entender. Quizás sea lo más importante que vamos a comentar. Es lo que yo en este caso llamaría la doctrina del somos el Barça. Y digo en este caso porque cada cierto tiempo le pasa a algún club europeo. Así que es cuestión simplemente de cambiar el nombre. Cambia el del Barça por cualquier otro. Es una idea implícita que nunca se dice en voz alta, pero que siempre está detrás de decisiones y de maneras de funcionar. El tamaño del club, su marca, su historia, siempre van a garantizar una capacidad de generar ingresos de prácticamente ilimitada. Siempre habría una vuelta de tuerca más que dar. Siempre se podría refinanciar. Los patrocinadores siempre estarían ahí. El Camp Nou siempre se llenaría. Y oye, eso durante mucho tiempo fue verdad. Todo funcionaba bien. Y el equipo ganaba títulos. Y recuerda que en el fútbol y normalmente en el deporte en general, ganar títulos lo tapa absolutamente todo. El problema es que tomar decisiones como si eso fuera a ser verdad para siempre es exactamente la definición de gestión irresponsable. Y esto vale para el Barça o para un equipo de tercera red, de la categoría que tú quieras. Y es que los proyectos más sólidos no toman decisiones en función de lo bien que van ahora, hoy. Las toman en función de muchos aspectos, como por ejemplo lo que pueden aguantar cuando las cosas vayan mal en lo económico, en lo deportivo. El Barça, en cambio, parecía tomar decisiones en función del escenario óptimo, del escenario ideal. Y cuando ese escenario ideal, óptimo, desapareció, la red resultó inexistente. Y ese somos el Barça ya no valía. Esto es una gestión irresponsable, prolongada en el tiempo. Una vez llegada la crisis, hablemos de las famosas palancas. Esta palabra la hemos escuchado todos en el mundo del fútbol, y es que en 2022 el Fútbol Club Barcelona activó lo que llamó palancas económicas. La idea era simple y parecía lógica: vender parte de sus activos futuros para generar liquidez inmediata. Si no me equivoco, vendieron primero un 10%
de sus derechos de televisión de la liga para las próximas décadas. Después, otro 15% de esos mismos derechos y finalmente cerca de la mitad de su productora audiovisual, Barça Studios. Aquí luego, si no me equivoco, también ha habido más palancas, pero el caso es que en total con las primeras palancas generaron más de 700 millones de euros en apenas unas pocas semanas. Vamos a escucharlo de nuevo. Vendieron los derechos de sus ingresos futuros para pagar sus deudas presentes y poder fichar. Esa no es una solución financiera estructural, no es algo que te dé tranquilidad en el medio o largo plazo. No, solo es un adelanto que pagas con lo que todavía no has ganado. Pierdes dinero del futuro para ganar algo de tranquilidad hoy y poder seguir compitiendo en el día a día. ¿Solución? Sí. ¿A qué precio? Veremos. El problema de las palancas no era que fueran ilegales o inmorales. Yo no voy a entrar en una u otra cuestión porque eso desde luego supera mis conocimientos. El problema para mí era lo que revelaban y es que el Barça había llegado a un punto en el que la única forma de seguir compitiendo en la élite, de sobrevivir, era hipotecar el mañana para salvar el hoy. Y eso, hablando en términos de gestión, es exactamente lo contrario de construir un proyecto deportivo, porque construir un proyecto es tomar decisiones hoy que te permitan crecer mañana y las palancas son lo contrario, es lo opuesto, es tomar recursos de mañana para sobrevivir hoy. Todo lo que hemos visto hasta el momento, los contratos, los fichajes, la doctrina del tamaño del club, las palancas, todo esto tiene una raíz común y es que el Barça no solo tuvo un problema de dinero, tuvo un problema de arquitectura de decisión. En otras palabras, de toma de decisiones, más sencillo y más claro. Esa diferencia puede parecer pequeña, puede parecer nimia, pero es enorme. Si el problema hubiera sido solo de dinero, la solución habría sido más sencilla. Menos gasto, más ingresos, igual, equilibrio. Y de hecho, con las palancas, el club recuperó temporalmente su capacidad de inscripción y pudo volver a fichar para así ganar títulos. La situación inmediata, por tanto, mejoró. Pero eso no significa que el problema estructural esté resuelto, en absoluto. Porque el problema estructural del Barça no era cuánto gastaban, era cómo decidían gastar el dinero que tenían. En un club con un proyecto deportivo real, las decisiones económicas están subordinadas a un modelo. Hay un perfil de jugador definido, hay topes salariales internos y de los que nadie se mueve. Hay un criterio claro sobre qué inversiones tienen sentido y cuáles no. Todo esto lo vimos para mal en el primer vídeo del canal. Ese vídeo sobre el desastre que ha sido el Manchester United desde 2013. Lo que vimos en el Barça durante años fue exactamente lo contrario. Decisiones tomadas, decisiones económicas tomadas en función de la presión del momento, del mercado de verano, de la necesidad de responder a lo que hacía el eterno rival, a lo que parecía pedir su afición y desde luego de mantener contentos a los focos de opinión. Y suerte que la identidad deportiva del FC Barcelona es casi inamovible y lleva mucho tiempo definida, porque sin ella el desastre hubiera podido ser mucho mayor. Y es que al menos intentaban fichar con cabeza y si no, siempre queda la Masía. Lo que sí es claro y notorio es que durante años en el Barça solo mandó la urgencia. Los 3 fichajes de 400 millones se hicieron bajo urgencia. El contrato de Messi se estructuró sin límite sostenible bajo urgencia. Las palancas se activaron bajo urgencia. Todas las grandes decisiones económicas del Barça en esa época respondían al mismo patrón. Soluciones rápidas a problemas que eran el resultado de otras soluciones rápidas. Y eso que parece un problema exclusivo de un gigante como el Barça, no lo es. Se repite en clubes de todas las categorías, con presupuestos de 10 millones en vez de 1.000 millones, con deudas de 2 millones en vez de cientos de ellos. El mecanismo, la manera de funcionar, es la misma. La diferencia aquí es que cuando lo hace el Barça, ocupa portadas mundiales. Cuando lo hace un club modesto, ese club simplemente desaparece. Verano de 2021, volvemos. Leo Messi recoge sus cosas del Camp Nou, se va a París y pasa 2 años jugando en el Paris Saint-Germain, el mejor jugador de la historia del club, quizá el mejor de la historia del fútbol, el que más ganó y ese quizá uno de ellos de los que más representó
todo lo que el Barça quería ser se fue. No porque hubiera una oferta mejor, no porque él quisiera irse, se va porque el club no tiene estructura para sostener su contrato, ni siquiera con ese contrato rebajado a la mitad. Ese momento no es el inicio del fracaso del Barça, es la consecuencia inevitable de años de un modelo de gestión que priorizó siempre el corto plazo. Y la pregunta que me parece más interesante no es cómo llegaron hasta ahí. No, es cuántos clubes están en la misma cuerda floja.